Bienvenido a Tank Stories, una edición especial del Tankformativo en sábado, en donde te platicamos historias de casos virales, de casos diferentes, disruptivos y que han hecho historia en el mundo. Espero que lo disfruten mucho y, como siempre, muchas gracias por escucharme. Vamos con la historia de hoy de Luis Donaldo Colosio. Hoy, 23 de marzo, día del asesinato de Luis Donaldo Colosio, nos toca hablar un poco sobre su vida. Es el tema central de nuestro episodio especial de Tank Stories. Espero que lo disfrutes. Luis Donaldo Colosio nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, en Sonora, en una familia de clase media. Su padre, Luis Colosio Fernández, era un comerciante y político local, y su madre, Ofelia Murrieta García, se dedicaba al hogar. Fue el mayor de 6 hermanos y desde pequeño destacó por su inteligencia y su disciplina. En la primaria ganó concursos regionales de oratoria, mostrando habilidades que luego serían clave en su carrera. Estudió economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, graduándose en 1972. Posteriormente realizó estudios de posgrado en Desarrollo Rural y Economía Urbana en la Universidad de Pensilvania y una estancia de investigación en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, el IASA, en Austria en 1979. Durante este tiempo conoció a Diana Laura Riojas, con quien se casó y tuvo 2 hijos, Luis Donaldo, que nació en 1985, y Mariana, que nació en 1993. Colosio ingresó al PRI en 1979, un partido que entonces dominaba la política mexicana tras más de 5 décadas en el poder. Su carrera comenzó modestamente, pero su preparación académica y su cercanía con figuras clave del partido le abrieron puertas. En 1982, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, obtuvo un cargo en la Secretaría de Programación y Presupuesto, en donde empezó a tejer redes dentro del sistema priista. En 1985, a los 35 años, fue elegido diputado federal por Sonora, representando al Distrito 2. Presidió la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, destacándose por su capacidad técnica y su enfoque en temas económicos. Este puesto le dio visibilidad y lo conectó con nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari, entonces secretario de Programación y Presupuesto, quien se convertiría en su mentor político. En 1987 ascendió a oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el CEN, y al año siguiente, en 1988, fue nombrado presidente nacional del partido a los 38 años, uno de los líderes más jóvenes en su historia. Durante su gestión, de 1988 a 1992, el PRI enfrentó retos significativos. En el 89 reconoció por primera vez una derrota electoral en Baja California, en donde Ernesto Rufo Appel del PAN ganó la gubernatura. Sin embargo, bajo su liderazgo, el partido se recuperó en las elecciones federales de 1991, obteniendo el 62% de los votos. Paralelamente, en 1988 fue elegido senador por Sonora, consolidando su influencia. En 1992, Carlos Salinas era el presidente. Lo llamó al gabinete como secretario de Desarrollo Social. Desde ahí, Colosio manejó el programa Solidaridad, un pilar del salinismo para combatir la pobreza, lo que le dio proyección nacional y lo posicionó como un político pragmático y cercano a la gente. Colosio fue designado candidato presidencial del PRI para las elecciones de 1994, mediante el tradicional destape, un ritual priista donde el presidente en turno señalaba a su sucesor mediante el famoso dedazo. El 28 de noviembre de 1993, el PRI anunció su candidatura con el respaldo de los sectores obrero, campesino y popular, aunque había otros contendientes como Pedro Aspe, el secretario de Hacienda, y Manuel Camacho Solís, el regente del Distrito Federal. Salinas eligió a Colosio, su amigo y colaborador cercano desde los años 80. La decisión reflejaba la confianza de Salinas en que Colosio continuaría su proyecto neoliberal, pero también generó tensiones internas, pues Camacho renunció al Distrito Federal en desacuerdo y se rumoreó que buscaba sabotearlo. Colosio nombró a Ernesto Zedillo, entonces secretario de Educación, como coordinador de su campaña, un movimiento visto como una imposición de Salinas para mantener el control. Sin embargo, la relación entre Salinas y Colosio se enfrió en 1994. Solo se reunieron una vez, el 27 de enero, y surgieron rumores de que Salinas favorecía a Camacho como reemplazo. Esto culminó en la famosa frase de Salinas: "No se hagan bolas, el candidato es Luis
Donaldo, dicha en marzo de 1994 para acallar las especulaciones. Colosio abogaba por modernizar el PRI y México. En su discurso del 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución, ante 100,000 personas por el 65 aniversario del PRI, marcó distancia del salinismo, habló de un México con hambre y sed de justicia. Criticó la excesiva concentración de poder, la corrupción y el influyentismo, y prometió una democracia real y competitiva. Frases como "ya vemos, ya basta" y "es la hora de la democracia" resonaron como un desafío al status quo priista. Aunque no rompió explícitamente con Salinas, su visión parecía apuntar a una renovación del partido y del sistema político, lo que algunos interpretaron como una amenaza al establecimiento. El 23 de marzo de 1994, Colosio llegó a Tijuana, Baja California, para un mitin en Lomas Taurinas, una colonia popular. El acto no estaba en su agenda original, según algunos periodistas. A las 5:08 hora del Pacífico, después de hablar ante unas 4,000 personas desde un templete improvisado, bajó para dirigirse a su camioneta, rodeado de una multitud y con una escolta reducida, por órdenes del PRI, según se dijo. A las 5:12, un hombre, Mario Aburto Martínez, se acercó, burló la seguridad y disparó 2 veces con un revólver Taurus calibre 38, un tiro en la cabeza y otro en el abdomen. Colosio cayó al suelo, fue llevado al Hospital General de Tijuana, pero murió horas después. Mario Aburto, un joven de 23 años de Michoacán, fue detenido en el acto. Confesó haber disparado, pero su móvil oficial fue que estaba harto del PRI. Sin embargo, surgieron dudas. Videos muestran a un posible segundo tirador y las heridas, una en la cabeza y otra en el abdomen, desde ángulos distintos. Alimentaron teorías de un complot. Aburto alegó luego haber sido torturado para confesar y se reportó un préstamo esa noche, supuestamente por órdenes de Manlio Fabio Beltrones, entonces cercano a Salinas, para interrogarlo en secreto. El móvil detrás del asesinato de Colosio sigue siendo un misterio, pero varias teorías apuntan a su discurso reformista y al contexto político de 1994, el levantamiento zapatista en Chiapas, la crisis económica latente y las tensiones dentro del PRI. Algunos sugieren que su intención de democratizar el partido y combatir la corrupción ponía en riesgo los intereses de las élites priistas y del crimen organizado, ya que infiltraba estructuras de poder. Otros creen que su distanciamiento de Salinas lo convirtió en un obstáculo para quienes querían perpetuar el modelo neoliberal. La hipótesis más popular, aunque sin pruebas concluyentes, señala a Salinas o a su círculo cercano, como José María Córdoba Montoya, su jefe de asesores, como posibles autores intelectuales temerosos de perder el control. La investigación, liderada por la PGR, fue caótica. La versión oficial apuntó a Aburto como un tirador solitario, pero hubo irregularidades, evidencias manipuladas, testigos contradictorios y acusaciones de tortura. En 1995, Aburto fue sentenciado a 45 años, luego reducido a 43, y el día de hoy sigue preso en Guanajuato. En 2024, la Fiscalía General de la República reabrió el caso, señalando a Jorge Antonio Sánchez Ortega, un agente del CISEN, como posible segundo tirador, vinculado a Genaro García Luna, pero no hay pruebas definitivas. Las teorías incluyen un complot del PRI, el crimen organizado o una venganza de Camacho, aunque ninguna ha sido comprobada. Colosio era visto como el favorito para ganar el 94 en un México convulso por el TLC-AN, el zapatismo y la hegemonía priista tambaleante tras el fraude de 1988. Su campaña prometía cambio, pero enfrentaba resistencias internas. Su muerte desató una crisis política. El PRI eligió a Zedillo como sustituto, quien ganó en agosto de 1994, pero su sexenio comenzó con el error de diciembre, la devaluación del peso, y marcó el declive del partido. En el año 2000, el PRI perdió la presidencia ante Vicente Fox, rompiendo 71 años de dominio y cediendo la presidencia al PAN. El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el líder priista, en septiembre de 1994, agravó a la inestabilidad del partido. Diana Laura, su esposa, murió de cáncer en noviembre de 1994, dejando a sus hijos con sus tíos en Monterrey. Luis Donaldo Colosio Rojas, su hijo, es hoy político en Movimiento Ciudadano. El magnicidio de Colosio sigue siendo un símbolo de la violencia política y la opacidad en México, un caso sin cerrar que aún genera preguntas sobre quién lo mató y por qué. Al día de hoy, 2025, todavía no hay una respuesta clara de qué fue lo que pasó, y Luis Donaldo Colosio, su hijo, ya fue alcalde de Monterrey y por supuesto actualmente es senador de México y se le perfila como un futuro candidato a la presidencia en los años entrantes.